Bienvenidos un día más, una semana más a Physiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y hoy vamos a ver, descubren que destruye el cartílago en la artrosis. Y aproximadamente cómo regenerarlo. Un avance médico. ¿Existe una cura real para la artrosis? Hoy lo vamos a ver. Un fármaco que regenera el cartílago, no solo frena la destrucción, sino que lo regenera. Eso es lo que están prometiendo. Este fármaco ha sido ensayado en ratones y puede convertirse en la primera terapia eficaz para curar la artrosis. No detenerla, no mejorarla, curarla. Son palabras mayores. Por eso quiero que si tenéis a alguien con artrosis o sufrís artrosis, pongáis bien los oídos y los ojos y compartáis este contenido. Hoy os cuento este avance porque adelanto que gracias a una proteína, un milagro, una ciencia traída inmediatamente al siglo en el que estamos. Es algo espectacular, que pinta muy bien, no lo digo yo. Todo esto está por estudios científicos, con doctores, con ingenieros, ¿de acuerdo? No, esto no me lo estoy inventando yo. ¿Cuándo podría llegar a consulta? También os lo voy a explicar. Y quédate y suscríbete porque si te gusta y te resulta interesante, acompáñame en el viaje tan apasionante que es siempre ir hasta la curación y más allá. ¡Arrancamos! Bueno, chicos, muy sencillito. ¿Qué es la artrosis? Porque ya vamos a hablar de un fármaco milagroso que regenera el cartílago. Bien, perfecto. ¿Pero qué es la artrosis? Vamos a arrancar. Cómo me gusta dibujar. Cómo me gusta hacer dibujitos, ¿vale? Vamos a ver si los vemos bien por aquí. Yo creo que sí. Mirad. La artrosis básicamente es un trastorno crónico que causa alteraciones tanto en el cartílago como en los tejidos circundantes, los tejidos que hay alrededor, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar por aquí. Sí. Vamos a empezar así, haciendo un hueso, la articulación de un hueso, ¿vale? Y aquí la articulación de otro hueso. Sí. Para que nos entendamos, lo negro es el huesecito. Tenemos un cartílago natural que nos protege. Ese es el cartílago natural que protege, pues el impacto, ¿vale? Luego tenemos una cápsula, que es la que protege la articulación, ¿de acuerdo? La cápsula y, bueno, pues por decirlo de alguna manera, también la membrana sinovial, ¿no? La membrana sinovial que es lo que recubre y lo que hace que el líquido sinovial que está dentro de lo que es la articulación no salga para afuera y esté nutriendo lo que es el cartílago. La artrosis básicamente, cuando empieza a haber problemas, ¿vale?, en el cuerpo articular por compresiones, hay mucha compresión, mucho choque, exceso de movimiento, se mueve mucho, o directamente el paso del tiempo, empieza a haber, por ejemplo, una fractura en el cartílago. Se empieza a deteriorar. Se puede deteriorar de muchas maneras. Lesiones meteóricas, lesiones en un foco, por un impacto fuerte. Gente joven haciendo mucho deporte, haciendo mucho movimiento puede tener artrosis. Gente mayor simplemente por el uso de la articulación. Y esto acaba lesionando el hueso subcondral y generando todos los problemas inflamatorios dentro de la sinovial, porque la sinovial empieza a liberarse sangre y empieza a liberarse cosas que no son buenas y que no nutren la articulación, y se empieza a degenerar todo digamos, en conjunto. Lesionándose el cartílago, lesionándose el hueso y entrando en una sinovitis o en un estado de líquido sinovial que no es correcto. La sinovial, al ser avascular toda esta zona, solo se puede nutrir a través del líquido sinovial, que es el líquido que tenemos aquí, ¿vale? ¿Por qué es avascular? Porque como soporta mucha presión, no puede haber vasos. Si hubiese vasos, se destruirían. Por eso tienen una circulación, o bueno, una nutrición muy pobre, pero nos ayuda a nutrir, ¿de acuerdo?, las estructuras que hay dentro, como el cartílago.
Eso básicamente cuando se deteriora la articulación, como estáis viendo. Además también pues tenemos el crecimiento osteofitario, crecen huesos por aquí, crece un hueso esponjoso, intenta generar un poquito más de hueso. ¿Para qué? Para generar una estabilización en la articulación. Al final acaban incluso los huesos abrazándose y lo que veis en la radiografía es directamente que hay hueso que ha crecido con hueso que ha crecido y ya la articulación no se mueve. Eso es un estadio muy avanzado de una articulación artrósica, ¿vale? Entonces, visto lo visto, vamos a hablar ahora de qué está sucediendo, de qué destruye el cartílago. Recordar que el cartílago se destruye por compresión y por edad. Bien, chicos, mirad esto, mirad cómo mola esto. Esto es lo que han encontrado. Tenemos un cartílago, ¿vale? Es del hueso subcondral. Y este es el cartílago, ¿vale? Lo voy a poner bien grandote. Dentro de ese cartílago hay alineadas fibras de colágeno pegados al huesecito. Luego hay otras que están en oblicuo un poquito ahí, pues como vengan. Y luego hay otras que están alineadas paralelamente formando lo que es el cartílago, ¿vale? Ese es el colágeno. Luego están los condrocitos. El colágeno nos da estructura, nos da soporte, nos da lo que necesita la rodilla para generar estabilidad a la estructura, ¿vale? Los condrocitos lo que van a hacer es la reparación. Nos van a generar más cartílago, van a llenar de acuerdo esa producción de cartílago. Bien, pues se han dado cuenta en este cartílago, cuando se empieza a lesionar, vamos a meter aquí una lesión, por aquí, por todo el medio, empieza a haber una lesión, empieza a romper, se empieza a deteriorar por aquí, se empieza a deteriorar por aquí, ¿vale? Empieza a haber lesiones en el cartílago. ¿Qué pasa? Lo siguiente. En las articulaciones dañadas por la artrosis se acumula una proteína asociada al envejecimiento que se llama 15-PGDH. Y esta proteína lo que hace es que inhibe al condrocito para que no pueda recuperarse de una manera natural el cartílago. Frena el crecimiento del cartílago. Esto es lo que hace que frene la reconstrucción de lo que es el cartílago. Según demuestra la investigación liderada por la Universidad de Stanford en California, presentado en la revista Science, en una revista básicamente importante. ¿Qué pasa? Que inhibiendo esto, echándole aquí una cosita e inhibiéndolo, empiezan a ver que los condrocitos empiezan a generar cartílago de calidad. Y esto lo están viendo en ratones, con un fármaco oral, para que os hagáis una idea. También infiltrado, sí, por supuesto, en ratones, pero están haciendo que los condrocitos generen otra vez cartílago. Sé que es una explicación complicada, sé que os podéis perder un poco en el dibujo, pero creedme que esto es un avance tremendo, que nos puede sacudir un poco todo el tema de la artrosis en poquitos años. Bueno, y vosotros diréis, ¿qué vieron los investigadores cuando hacían este estudio? Pues básicamente vieron que en las rodillas de los ratones, infiltraban, inhibían esta proteína, la 15-PGDH, y los condrocitos empezaban a regenerarse. Veían que podían cargar más peso los ratones y que tenían menos dolor y más movilidad. En ratones. ¿Dónde se ha probado? Además de en ratones, en gente, en tejidos ex vivos que se llaman. Hay gente que le hacen una prótesis en la rodilla, le quitan un trozo, ¿de acuerdo? Ya muy degenerado, y ahí empiezan a hacer las pruebas, los cultivos. En una rodilla de un paciente que se ha extirpado ese trozo de rodilla para poner una prótesis, han visto que ha habido también una regeneración del cartílago. Ojo, también, cuando tú regeneras algo, se puede regenerar el cartílago hialino, tiene una calidad muy buena, por ejemplo, para soportar la presión. Luego está el cartílago, un cartílago que se llama fibroso, o que podría ser de una oreja, que no vale porque no aguantaría la presión. Se está regenerando el cartílago idóneo, que quiere decir que se está regenerando el cartílago que soporta presión.
eso es una auténtica pasada, porque hay muchas otras cosas que consiguen regenerar un cartílago fibroso, que hace un poco de parche, pero que no genera la función. Algo impresionante, chicos. ¿Qué confirman los científicos? ¿Qué dicen los científicos? Los especialistas en cirugía y en ortopedia que colideran la investigación dicen que a la traducción clínica no hablamos de pegar un parche, hablamos de regenerar directamente, quitarle el freno a esos condrocitos que generan cartílago, porque esta proteína lo estaba frenando, le quitamos el freno y tu propio cuerpo genera ese cartílago. No sé si concebís la buena noticia que es para todo el mundo que tenga problemas de cartílago. Es tremenda la noticia, es que es tremenda. Entonces, los propios condrocitos vuelven a comportarse como reparadores. Eso bioestimulado, con ejercicio y con muchas otras cosas, veréis como de aquí a unos años la artrosis es menos artrosis. El fármaco ya se está ensayando en personas con el objetivo de pérdida de masa muscular. No solo regenera el cartílago, sino que también con gente que tiene sarcopenia, pierde músculo, le están dando este fármaco para generar más rápido ese músculo y no perder tan rápidamente. Asociado, como digo, al envejecimiento natural. Son todo beneficios, por lo que dicen. Yo simplemente os traigo una revisión a día de hoy y voy a seguir este tema de cerca para ver cuáles son los avances y traértelos todos al canal. Como digo, estas inyecciones, estas pastillas son todo beneficio. ¿Y sabéis también lo que es todo beneficio? Suscribirse. ¿Por qué? Porque voy a hacer un seguimiento sobre la artrosis y os voy a traer muchos ejercicios sobre la artrosis y sobre todo los avances que se van a producir dentro de la materia, dentro de la medicina y dentro de la bioingeniería, por decirlo de alguna manera. Así que, chicos, suscribiros, compartir si os gusta el contenido y, como siempre os digo, si queréis mandar curación, si queréis hacer llegar a la curación y más allá, no hay nada como compartirla. Como digo, una de cada 3 personas, aproximadamente a los 65 años, su calidad de vida baja en picado. ¿Por qué? Porque empezamos a tener una pérdida de movilidad por dolor, por artrosis, que nos deja prácticamente inválidos. Y indirectamente se pierde calidad de vida y años de vida. Sí, como oís, años de vida. Involuntariamente, cuanto menos te mueves, tus sistemas, tus órganos, tu musculatura cae y eso hace que cuanto más caiga, menos vivas. Así que, chicos, poneros a tope, como digo. ¿Es una cura definitiva? No, estoy seguro que no. No penséis que alguien tiene destruido todo el cartílago, le van a infiltrar algo y va a volver todo el cartílago. No. Esto funcionará bien en cosas leves, moderadas, pero cuando es severa nos queda la prótesis. ¿Qué pasa? Que de aquí a unos años, junto con reentrenamiento, con otras disciplinas, tiene una prevención y con estos fármacos nos vamos a librar de muchas prótesis, que esa es la idea. La artrosis siempre habrá algo, pero cada vez se va a avanzar más y en pocos años se va a avanzar muchísimo si esto llega a buen puerto. ¿Cómo se trata en la actualidad la artrosis? Muchos de vosotros lo sabréis si tenéis artrosis o si habéis visto a vuestro padre, a vuestro abuelo o a cualquier persona que lo sufra. Se hace fisioterapia, analgésicos, se nada en agua, se trabaja la articulación, porque hay que poner fuerte la articulación. Cuanto más fuerte está la articulación, menos problemas y dolores vamos a tener en ella, tengamos artrosis o no, pero sobre todo en la artrosis. ¿Cuándo podemos tenerlo en clínica? ¿Cuándo podemos ir al médico y utilizar este fármaco para regenerar cartílago? Bueno, ahora mismo está en fase 1. Llegando a fase 2, fase 3, empezaría a hacerse ensayos en personas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tengo la esperanza de que este ensayo pruebe la regeneración de cartílago en personas. Habrá que darle unos años. Algo estimado podría decirse entre los 5 y 10 años. 10 años llegando al final y ya pudiendo meterse en el mercado muy fuerte, ¿vale? Eso es lo que he podido contrastar y ver en diferentes estudios y hablando por aquí y por allí. Así que hay que ir despacio. Hay veces que se pega un salto y esto va mucho más rápido, pero es muy importante ver efectos secundarios y cosas que puede generar la inhibición de una proteína de estas características, porque a lo mejor inhibe una cosa y mueve otra por otro lado. Hay que comprobar muchas cosas, pero son muy esperanzadoras los datos que nos han dado.
El escenario más probable, como digo, 5 o 10 años, combinado con moduladores moleculares, inhibidores de 15-PGDH, con fisioterapia, con dosificación de ejercicio, selección precisa de pacientes para retrasar y evitar la prótesis, va a ser algo muy fácil de hacer, según dicen ellos, ¿de acuerdo? Pinta muy bien. Es una manera nueva de regenerar el tejido adulto, cosa que esperemos que salgan con más tejidos, ¿de acuerdo? Con la piel, con el hueso, con todo, ¿vale? ¿Por qué no? Eternamente jóvenes, como digo yo, hasta que pues nuestro cuerpo no pueda más. Con esto, chicos, quiero decir que en la actualidad no hay ninguna terapia que ataque directamente a la causa de artrosis, pero que sí hay unos indicios muy prometedores que inhibiendo simplemente una enzima que hace que no deje crecer el cartílago de nuevo, el cartílago vuelve a regenerarse. Y eso es lo que os quería traer hoy en este directo muy rápido para enseñaros que posiblemente haya una cura contra la artrosis en muy poco tiempo. Si te ha gustado o te ha resultado interesante, por favor, comparte este vídeo. Te va a llevar un segundo. Suscríbete para ver nuevos vídeos y estar enterado de los avances que hay con la artrosis en todo el cuerpo, porque allí donde hay articulación puede haber artrosis. Y como decimos, el pollo y yo, hasta la curación y más allá.